Bien, pues vamos a entrar a nuestro tema. Vamos a ver doctrina fundamental, es la que estamos viendo en nuestra primera hora. Quiero pedirles que abran sus páginas, sus manuales en la página número 7. Vamos a comenzar a partir de la página 7. En la parte inferior, ahí le indica el número de páginas que vamos a estar viendo. Hoy vamos a ver el capítulo 2. Este capítulo 2 que vamos a ver trata de la inspiración de las Escrituras. Hoy vamos a ver este tema. Quiero recordarles, todos los temas que estamos viendo están siendo en una forma básica, una forma superficial, en una forma elemental. Todas estas cosas las veremos posteriormente, pero ya iremos profundizando. Créanme que ahorita es más práctico así, porque si nos ponemos ya a aprendernos los 66 libros, a aprender la biografía de cada uno de sus escritores, a continuar viendo cómo la Biblia fue evolucionando en el sentido de los idiomas, de las palabras, cómo se formaron los canos, ya esos son temas mayores, ¿verdad? Por ahorita vamos a llevárnosla fácil y tranquilos y vamos simplemente a verlo de esta manera, ¿verdad? Vengan conmigo a la escritura en 2 de Timoteo 3:16. Me voy a ir tranquilo, despacio, para que todos podamos estar atendiendo y que nadie se nos quede atrás. Si hay preguntas, los que están aquí podemos hacerlo al final. Los que están en línea pueden irlas escribiendo. Si las escriben por WhatsApp, me ayuda a mí un poco más para poder estar monitoreando. Pero si necesitan escribirlas también en el Skype, está bien. De todas maneras, lean conmigo 2 de Timoteo 3:16. Sencillo lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando se está refiriendo aquí a toda la escritura, no ha incluido Pablo el Nuevo Testamento. Cuando él se refiere a toda la escritura, está hablando de Génesis a Malaquías. Ellos consideraban la escritura lo que era el Tanakh y el Talmud. Lo que era el Pentateuco, los 5 libros, le llamaban las escrituras. También usan el término los profetas o la ley, ¿verdad? Ustedes van a encontrar a Jesús diciendo muchas veces que está escrito en la ley de los profetas, ¿verdad? O que está escrito, o que dicen las escrituras, o escrito está. Entonces, se está refiriendo aquí meramente al Antiguo Testamento. Y esto es bien importante porque Pablo está dando un respaldo muy valioso al Antiguo Testamento. Hay denominaciones, hay iglesias que casi prácticamente desechan el Antiguo Testamento. No lo arrancan de la Biblia porque lo considerarían una herejía, pero lo omiten, lo ignoran, lo dejan tan a un lado que pues es algo que no es correcto hacerlo. Pablo aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento. Aquí no se ha escrito en ese Timoteo. Aquí tal vez escribió ya un evangelio solamente, no se han escrito las demás cartas, no se ha escrito mucho menos el Apocalipsis. Entonces Pablo se está refiriendo a eso. Pero bueno, ahora vamos a ver ahora sí nuestro contenido. La frase inspirada por Dios, y ahí es donde ustedes pueden escribir, inspirada por Dios. Esta frase va a ser importante para nosotros en esta noche, porque esta frase quiere decir, que tiene el soplo de Dios. La frase inspirada por Dios nos está diciendo que contiene el soplo de Dios. Y dice así: la frase inspirada por Dios quiere decir que tiene el soplo de Dios de la forma en que este soplo divino dio vida a Adán, así también da valor y vida a escritos que de otra manera estarían muertos. Esto es algo bien interesante, mis hermanos, porque lo que nos está diciendo aquí la definición es que el mismo soplo que Dios generó sobre Adán es el mismo soplo que vamos a encontrarlo en 3 elementos ahora, en nuestra actualidad. El primer soplo que dio, ¿a quién fue? A Adán. El segundo soplo que a quién da, vamos a ver ahorita, es a la escritura, ¿verdad? Soplo de Dios a la escritura a través de la inspiración, que es lo que vamos a ver ahorita. Y el tercer soplo que da es a la iglesia.
Este sería el proceso que Dios da. El primer soplo lo dio a Adán. El segundo, que es lo que vamos a ver ahorita, por medio de inspiración, pero el tercer soplo de vida es a la iglesia. Muy bien, vamos a ver la inspiración como número uno. Vamos a ver 3 puntos. El primero dice la inspiración de los mensajeros, es decir, este soplo de Dios, similar al de Adán, es a través de la inspiración de los mensajeros. Vamos a ver 3. El número 1 es este, pero en este punto de los mensajeros vamos a desglosar a 3: a los profetas, a Cristo y a los apóstoles. Ahora, ellos tenían la seguridad de que Dios hablaba por medio de ellos y que sus mensajes eran la palabra de Dios. Vamos a ver estas frases aquí en nuestra pantalla. Miren algunas frases bíblicas. Dios habló a Moisés. Esa es la frase que aparece en la escritura, ¿ok? Esta frase se halla a través de los libros desde el Éxodo hasta Deuteronomio, ¿ok? También esta frase, y fue a mí palabra de Jehová. Esto lo dice Ezequiel para introducir los oráculos o las profecías del Señor. Pero fíjense con qué valor lo están diciendo. Tenemos uno más que está escrito ahí, dice palabra de Dios que fue a Jeremías profeta, ¿ok? Soplada y enviada como quien manda un beso a la distancia. Me gusta este término. Cuando dice que la palabra de Dios fue enviada, usted está usando el término que nosotros estamos de que agarramos así y soplamos por ahí un beso, ¿verdad? Es una palabra soplada de Dios que utiliza Jeremías ese término. Vino a mí, ese soplido, ese aliento de Dios que produjo inspiración. Entonces, la palabra de Dios inspirada o soplada, número 1, es la inspiración de los mensajeros. El primero que estamos viendo son los profetas. A continuación, vamos a ver a Jesucristo mismo. Jesucristo mismo llevaba las escrituras de los profetas, fíjense en dónde, esto es importante para aprenderlo, en su memoria y en su corazón, y apelaba constantemente a ellas como autoridad máxima para la solución de controversias. Lo que nos está diciendo acerca de que también fue inspirado Jesucristo mismo como hombre, Jesucristo nos mostró, nos comprobó que la palabra tiene que estar en la memoria y en el corazón. Sería un ejercicio muy interesante que tú tomaras una libreta un día, que digas, ¿qué hago? ¿Veo la telenovela? No, en vez de ver la novela, que agarraras tu libreta y que te pusieras a escribir citas bíblicas. Tal vez no la referencia, o sea, no la cita, me refiero a Jeremías 3, 33:3 o X. No, olvídate del número, pero el contenido. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Clama a mí y te responderé. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Que tú escribieras en una libreta cuántos textos tú puedes recordar. Eso es muy importante, porque la iglesia está llamada a retener la palabra de Dios en la mente y obviamente en el corazón, ¿verdad? Qué tristeza es cuando alguien dice, como dice la Biblia, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? O como dice la Biblia, Dios tiene contados todos los cabellos y no deja que ninguna hoja se caiga de la cabeza, y sacan unas ondas así, ¿verdad? Medias norteadas. Entonces es bien importante que podamos nosotros aprender este ejemplo. Jesucristo mismo llevaba las escrituras, fíjense de quién, de los profetas. O sea, Jesucristo mismo aprendió la escritura. No se vale, no es correcto, no es ético que Jesucristo hiciera un download de todo lo que es el conocimiento pleno. Jesucristo se vació y tuvo que depender del Espíritu. En otras palabras, lo que estoy diciendo, Jesucristo tuvo que aprenderse las citas bíblicas. Si no, pues qué chiste. ¿No creen? Jesucristo tuvo que aprender la palabra. ¿Ok? Bien. Un punto más que estamos viendo aquí es
bueno, vamos a leer el siguiente párrafo para no quedarme por ahí sin hacerlo. De tal forma se enlaza la autoridad del Antiguo Testamento, vénganse conmigo, de tal manera se enlaza la autoridad del Antiguo Testamento con la de Cristo, que fíjense muy bien, es imposible que ustedes ataquen las Escrituras sin ir contra la autoridad del Verbo hecho carne. Es decir, hay tal ligadura entre las Escrituras del Antiguo Testamento y Jesucristo, que si ustedes se ponen a contravenir un texto bíblico, ustedes están atacando a Cristo. Así de serio es este asunto. Ahora sí, vamos a ver el siguiente, que son los apóstoles. Vamos a leerlo. Los apóstoles fueron escogidos por el Señor para proclamar con toda autoridad que la doctrina cristiana. ¿De acuerdo? Ellos también apelaban a las profecías, los apóstoles, y a los escritos del Antiguo Testamento. Enseñaban que los autores eran inspirados por Dios. Y vamos a leer una porción muy interesante de Pedro en sus dos cartas. Quiero que lo lean conmigo. Lo voy a poner en la pantalla para que me sigan también. Y lean conmigo en la primera carta. Mira lo que dice. Los profetas estudiaron con cuidado acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios por su amor les daría a ustedes. Versículo 11. Antes de que Cristo viniera al mundo, fíjese lo que hacía el Espíritu de Cristo. Su Espíritu les enseñaba a los profetas lo que Él debería sufrir aquí en la tierra. Y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Ahora, Pedro dice, y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Sígame aquí. Lo que está diciendo aquí Pedro es lo siguiente. Los profetas recibieron inspiración acerca del Mesías, lo que iba a sufrir, pero también lo hermoso que sucedería después. Pero eso fue todo lo que Dios le dio. ¿Qué hicieron ellos? Ellos quisieron ir más allá de lo inspirado por Dios y dijeron, no, queremos saber quién es el Mesías. Y se pusieron a sacar números, a hacer rollo y medio. Pero miren lo que nos dice Pedro, sigan leyendo conmigo. Dice, pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para ustedes. Ese es el mensaje que les dieron a ustedes, quienes les comunicaron la buena noticia. Y lo hicieron, fíjense cómo, con el poder del Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido ver. Esa expresión que da Pedro es una expresión muy fuerte. Síganme aquí, mire. Lo que nos está diciendo es que cuando vino la inspirada palabra de Dios a ellos acerca del Mesías, ellos empezaron a indagar, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Entonces Dios les dice, no, esto no es para ustedes, esto es para los que siguen después de ustedes. A ustedes nada más les toca saber cómo va a ser este asunto con el Mesías. Y ellos, ¿qué hicieron? Se pusieron en paz. Nosotros hemos sido llamados ¿a qué? Como la iglesia. En los tiempos escatológicos, ¿a qué hemos sido llamados? Les voy a decir a qué. A trabajar fielmente, arduamente, para que cuando el amo venga, no nos encuentre durmiendo, sino nos encuentre ¿qué? Haciendo lo que Él nos puso. Dios te puso a cantar, te recomiendo que te encuentre cantando. No quiere decir que vas a estar cantando día y noche, sino haciendo el ministerio que Dios te puso a hacer. ¿Cuál es la peor distracción de la iglesia en cuanto a este contexto escatológico? ¿Saben cuál es? Que la iglesia se ponga a investigar cuándo viene. En mi opinión pastoral, creo que es uno de los peores errores que la iglesia va a cometer. Ponerse a investigar cuándo viene. Porque lo vemos con los profetas. Ellos se pusieron a investigar quién es, cómo es, a ver. Y Dios les dijo, no les toca a ustedes les toca anunciar por la inspiración del Espíritu
cómo va a ser el Mesías, cómo va a sufrir y cómo va a salir victorioso. Punto. Entonces vemos que también los apóstoles, Pedro está anunciando aquí cómo hace una referencia a los profetas. Ahora vengan conmigo a la segunda carta, también que les vuelve a escribir a la iglesia. Y miren lo que dice Pedro, y me gustan sus palabras. Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes, tan firmes! Estoy plenamente seguro de que lo que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, fíjense lo que pide. Préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Síganme aquí. Lo que está diciendo Pedro es, ya que yo estoy bien convencido, Pedro como pastor y como apóstol, está diciéndole a la iglesia, yo estoy bien convencido de que lo que Dios habló con los profetas es la verdad. Por lo tanto, póngale atención a los profetas. Es interesante cómo Pedro está apuntando a la escritura del Antiguo Testamento para decir, fíjense cómo nos dicen los profetas, cómo dice la escritura, ¿verdad? Que tenemos que vivir hasta el día que Cristo venga. No les dijo, no, hagan a un lado las escrituras, ignórenlas y Dios te va a hablar a tu corazoncito, vas a sentir cosquillitas y lo que Dios te ponga, échale ganas. No, está diciendo, los quiero, ¿en dónde? En la mira, en la escritura. ¿Por qué? Porque estoy convencido que lo que está escrito es de Dios. Tus sueños, tus visiones, tus palabras, tus emociones, tus conclusiones son muy dudosas. No está diciendo no te creo nada, pero dice son muy dudosas, son frágiles, pero la palabra es firme. Por eso estamos viendo en esta noche la inspiración de la Escritura, porque tenemos que tener una plenitud, una confianza tal en que la palabra es de Dios. Y si la palabra dice que Jonás se tragó a la ballena, pues yo lo creo. No, pero que dice al revés, que la ballena se tragó a Jonás. Lo que diga la palabra lo creo. Y punto. ¿Ok? Siga leyendo conmigo. Dice, versículo 20. Pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera, darle la interpretación que uno quiera. 21. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron, ¿cómo? De parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Se fijan cómo Pedro aquí está adjudicando la inspiración y la guianza al Espíritu Santo? No tenían una llenura como la que puedes tener tú o la que tienes o la que deberías de tener. Pero sí está diciendo cómo el Espíritu Santo guiaba y les daba la palabra inspirada. Dice, ellos hablaron de parte de Dios. Así que la inspiración y la divina autoridad del Antiguo Testamento forman parte de la fe, como dijo Judas, que ha sido dada una vez a los santos. Amén. Bien, ahora vamos a ver como punto número 2, la inspiración de los escritos, ¿ok? La inspiración o los inspirados mensajes orales de los profetas se pusieron por escrito, fíjense, y aquí es donde se empieza a formar lo que ahora conocemos como la Biblia. Lo dice ahí, por mandato y providencia de Dios. Así que los documentos también son inspirados y son estos que el Señor y los apóstoles tenían delante al hacer las declaraciones que hemos anotado. Ok, esto es importante porque los profetas, ellos dijeron, bueno, siento la presencia de Dios, siento una palabra de Dios y la soltaban. Y ahí les va, ¿no? Pero Dios dijo, no, pero estos muchachos se me van a quedar muy limitados. Entonces Dios no solamente les inspiró en la profecía, sino que también les inspiró a escribirla. Y tenemos unas citas bíblicas muy interesantes. Vamos a ver en Jeremías la descripción, cómo se da esto de que se empiece a escribir los mensajes. Venga, capítulo 36, versículo 1 de Jeremías. Léalo conmigo. Dice, este mensaje del Señor vino al profeta Jeremías en el 4º año del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá,
Y miren, esto me gusta a mí. Toma un rollo y escribe en él el mensaje que te he dado con respecto a Israel, Judá y todas las naciones desde el tiempo de Josías hasta hoy. Dios no solamente le dio el mensaje, sino que dijo, a ver, pero hay que hacerlo bien. Agárrate un rollo y escríbele, maestro. Y ahí estaba el profeta. ¿Por qué? Porque obviamente Dios pensó en ti y en mí. Y dijo, yo quiero que ellos también reciban el mismo mensaje. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a volver a bajar? ¿Voy a buscar otro Jeremías? ¿Van a volverse a decir, y eso en cada generación? No, mejor que quede escrito y que quede grabado. Vean conmigo el versículo 32. Dice el 32, así que Jeremías tomó otro rollo y se lo dio a Baruc, hijo de Nerías, el escriba. Y Baruc escribió en él, en ese rollo, todo lo que Jeremías le dictaba, o sea, todo lo que estaba escrito en el rollo de Joacim, rey de Judá, que el rey Joacim, rey de Judá, había quemado. También agregó muchos otros mensajes semejantes. ¿Cómo ven? Jeremías dijo, bueno, ok, ya me cansé de escribir, pues me voy a agarrar a un muchacho, a ver, ven, nos enteramos que lo que se había escrito se quemó, quiero que vuelvas a escribir. Y volvieron a escribir lo que otro rey había quemado. Para Dios tiene un valor importantísimo el registro de las escrituras. Miren, si para nosotros como predicadores tiene un valor bien importante, y gracias por la tecnología de poder grabar las enseñanzas, que nuestras enseñanzas quedan sujetas a la palabra, no son inspiradas, porque ya la inspiración está aquí en la palabra. Ahora, ¿qué tan importante es para Dios el que los escritos quedaran registrados? Hay libros históricos también que se relacionan con la autoridad de los profetas. En 1 Samuel, lo vamos a leer ahorita, y en Crónicas. Y vamos a ver inclusive aquí que si hay algunos libros que lamentablemente no se lograron rescatar. Ahorita nos lo va a revelar la palabra. Vean conmigo a 1 Samuel 10, 25. Dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y también las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Esto es lo que provocó que los escritos se convirtieran en sagrados. ¿Por qué son escritos sagrados? Porque fueron dados de lo alto y porque son para el uso exclusivo para los asuntos del reino, ¿verdad? Miren la palabra interesante, el cual guardó delante de Jehová. Primera de Crónicas 29, 29. Y aquí hay un registro, como les digo, muy interesante. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos, fíjense en dónde, en el libro de las Crónicas de Samuel. Lo tenemos. Pero también dice en las crónicas del profeta Natán y también en las crónicas de Gad, vidente. Tenemos perdidos dos escritos. Tenemos perdidos los escritos de Natán y los escritos de Gad. Ahora, quien está escribiendo esto está validando los escritos estos. Pero gracias a Dios, que Dios no solamente se agarró a uno. A mí se me hace curioso porque aquí en mi oficina yo tengo 4 discos duros. Tengo el disco duro que es el respaldo de lo que está en la computadora, en el disco duro de la computadora. Pero mi esposa sabe, y sobre todo las mujeres que estaban preparando unos programas son las que más sufrieron un percance que tuvimos, que se borró mucho material, incluyendo el de ellas. Después se pudo recuperar, entonces dije, no, ya no vuelvo a sufrir. Entonces tenía lo de la computadora, tenía lo del respaldo, hice el respaldo del respaldo, y aparte tengo otro que es el respaldo del respaldo del respaldo. Y yo estaba así como, dije, ¿no será que me estoy poniendo así medio esquizofrénico? Pero me doy cuenta de que Dios hacía respaldos, porque sabe que el hombre falla. Y miren, está el respaldo de las crónicas de Samuel, las crónicas del profeta Natán y de Gad el vidente. Se perdió, pero gracias a Dios que Samuel está todavía ahí vigente, ¿verdad? Así es que estas historias, donde sí se pueden encontrar, están en los libros del Tanaj, es decir, de la Biblia judía,
pero no, lamentablemente ellos no tienen una certeza de si son realmente los originales, si no han sido alterados, etcétera, etcétera. Por eso nuestro canon no los admite, ¿verdad? Vamos al punto número 3, inspiración en el Nuevo Testamento. ¿Alguien me puede recapitular los puntos que hemos visto? Número 1, inspiración ¿cómo? Al mensajero. Número 2, inspiración de los escritos y ahora antiguos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la inspiración de los escritos nuevos, ¿de acuerdo? La fuente de toda autoridad y de toda verdad se halla en el Verbo encarnado. Él comisionó a los apóstoles y les hizo depositarios de la verdad en cuanto a su persona, obra y enseñanza. Anticipadamente, nuestro Señor garantizó, ¿verdad?, la inspiración del Nuevo Testamento. Vengan conmigo, es decir, Él garantizó, Él prometió y Él se encargó de que se lograra la inspiración de lo que ahora conocemos como Nuevo Testamento, poniendo al Espíritu Santo como consejero. Juan 14, 26, léalo conmigo. Dice así: pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dijere. Este texto es muy importante porque Jesús está preparando, está orquestando el que los hombres, seguidores de Jesús, recordaran los hechos de Cristo. A veces mi esposa y yo nos ponemos a platicar, así bien a gusto, cómodos, ahí en la cama, y le decimos, oye, y empezamos a recordar. ¿Te acuerdas cuando recién nos casamos y recordamos el primer departamentito que teníamos ahí en Tonalá? Y ahí nos ponemos nosotros a recordar y decimos, a ver, ¿qué fue primero? ¿Primero fuimos a los tacos o primero? Empezamos, ¿verdad?, a tratar de recordar las cosas. El Señor Jesucristo está diciendo, yo voy a procurar, voy a estar seguro de que ustedes tengan tal memoria que ustedes no pueden tener, que sea el Espíritu Santo que les inspire, que les recuerde todas las cosas que han visto. Lean conmigo esta parte. Los apóstoles sabían que Dios hablaba por medio de ellos. Estaban convencidos y esperaban que los creyentes obedecieran sus mandatos. Es bien importante esta parte. Tenemos que entender, hermanos, que necesitamos ser personas de convicción. La regla de la fe en la iglesia es convicción. Tú tienes que convertirte en una persona de convicción. Por eso la convicción que estamos trabajando hoy es que las escrituras son sagradas y son inspiradas. Y que lo que diga la palabra de Dios, así es. No se va a equivocar. Tenemos que tener esa convicción. Imagínense la convicción que necesitaban los apóstoles para declarar que lo que hablaban era palabra de Dios. Yo tengo convicción de lo que yo hablo es palabra de Dios. ¿Saben cuándo? Cuando leo la Biblia. Pero fuera de leer la Biblia, me tiemblan las piernas. De decir, Señor, que yo no diga una burrada. ¿Verdad? Porque a todos nos puede pasar. Yo, cuando me siento convencido, es cuando leo el texto. Cuando tengo elementos que me ayudan a interpretar el texto. Pero desarrollar el texto, eso sí es otra cosa. Y ellos tenían tal convicción, como lo dice aquí, una convicción de que Dios hablaba por medio de ellos, que ellos demandaban a la iglesia que obedecieran sus palabras. Vengan conmigo a 1 Corintios 2:13. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino la que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. Ahora vean conmigo a 2 Tesalonicenses. Si alguien no obedece lo que les decimos en esta carta, fíjense bien quién es y apártense de él para que le dé vergüenza. Qué tremendo la convicción de Pablo como para decir, oigan, tienen que leer lo que yo digo. Es como si, yo lo voy a poner de esta manera. Vamos a imaginar a nuestros hermanos que acaban de tomar edificando mi casa. Algunos de ellos están aquí conectados. E imaginen que yo digo esto, si ustedes no obedecen lo que está en este manual, fuera. O sea, qué osadía para yo decir eso, ¿no? Pues Pablo lo está diciendo. ¿Por qué tiene esa osadía? Porque tiene esa convicción
de que lo que escribió en esa carta es la voz, es la inspiración, es el soplo de Dios sobre de él. Y él dice, yo me lavo las manos, es palabra de Dios, y hagan lo que quieran con ella. Pero si alguien no obedece, échenlo para afuera, que le dé vergüenza. ¿Ok? Bien, vamos a ver el método de la inspiración. ¿Ok? Ya hemos visto la inspiración en los hombres de Dios, hemos visto la inspiración de los escritos antiguos, de los nuevos escritos también, y ahora vamos a ver cómo es el método de la inspiración. Lo vamos a comparar como un director de orquesta. Un director de orquesta produce los efectos que quiere en la totalidad de ella, es decir, en la musicalización, respetando, eso es importante porque esto nos va a ayudar a ligarnos con el siguiente tema en nuestra siguiente hora, respetando la especialidad de cada músico. Síganme aquí, miren. Lo que un dirigente de una orquesta hace, ustedes lo han visto con un palito ahí que anda, ¿verdad? Se llama batuta. Y lo que él tiene aquí, mis hermanos, tiene todo el escrito de toda la orquestación. Él tiene los instrumentos de viento, tiene los instrumentos de cuerda, tiene los diferentes instrumentos de percusiones, y él está leyendo todo. Y él está dirigiendo a cada uno, dándoles el tiempo, dándole la entrada. Cuando usted ve que está así, ¡pam! Parece que le quiere pegar, ¿verdad? Él está orquestando y él está utilizando lo que tienen ellos, la habilidad que tienen ellos, pero la respeta. ¿Ok? O sea, no llega y le dice, no. Él respeta lo que está haciendo él porque deposita en él lo que se conoce como partituras. Es de la misma manera que el Espíritu de Dios hace esto sobre nosotros. ¿Cómo? Miren, la persona, cada hombre, cada mujer, la personalidad que tiene el escritor humano no se aniquila. Vamos a leerlo. La personalidad del escritor humano no se aniquila y el espíritu, esto está tremendo, aprovecha el carácter, es decir, los frutos del temperamento. Sigamos leyendo. Aprovecha el carácter, que son los frutos del temperamento, y aprovecha los conocimientos de cada uno y las circunstancias en las que los escritos se produjeron. Es decir, el Espíritu Santo sí los toma, sí los angolotea, sí los marea, lo que sea, pero respeta la personalidad del escritor. Al contrario, la utiliza. Utiliza ese corazón de adorador, ese corazón melancólico, ¿verdad? Ese temperamento melancólico, ese temperamento que tiene esa capacidad de escribir, de estructurar, de armonizar bien lo que está escribiendo, y le dice, David, quiero aprovechar como te formé, soplo sobre ti, escribe. Jehová es mi pastor, no le faltes, ahí quiero que le pongas, nada me faltará. En lugares dedicados pasos. Y empieza a inspirarle, respetando que la personalidad. Oye, a propósito, David, ¿qué eres? No, pues yo soy un pastorcito. Perfecto, lo que quiero escribir, anota. Jehová es mi pastor. Y David entiende perfectamente, ¿me explico? Ahora, después vienen escritos como que apártense de mí todos los hacedores de maldad, porque el rey está sentado sobre un trono de justicia. ¿Quién lo escribió? ¿El pastor? No, lo escribió el rey que está sentado sobre el trono de Sión. Entonces, él respeta siempre la personalidad, respeta el carácter moldeado por el Espíritu, ¿verdad? Para que también junto con los conocimientos y las circunstancias que están viviendo, los escritos salgan adelante.